Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente damos gracias al Señor que nos permite estar reunidos esta mañana para exaltar su nombre. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Un saludo allá a los que están en casita. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pues vamos a iniciar el culto a nuestro Dios en este domingo. Seamos bienvenidos todos. Vamos a dar lectura a una porción de la palabra en el Salmo número 119. Salmo 119. De los versos 129 al 133. Salmo 119, versos 129 y 133. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Gracias al Señor, porque en esta mañana, pues nuevamente nos da la oportunidad de deleitarnos en su bendita sabiduría, y pues su palabra nos alumbra, nos da ese entendimiento que proviene solamente de Él. Vamos a hacer una oración para poner en sus manos este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tanta bondad, tanta misericordia que has dado a nuestra vida, darnos la oportunidad de estar nuevamente en comunión contigo como un cuerpo, una familia. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has bendecido. Y, Señor, pues no nos queda más que exaltar tu bendito nombre. Que en esta mañana, Padre, la exposición, Señor, de tu bendita palabra, pues siga siendo la obra en cada uno de nosotros. Que los cantos que entonemos salgan realmente de nuestro corazón y que, Señor, pues en todo momento no se nos olvide, Padre, que la gloria y la honra es solo para ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Bendice a mi hermano que compartirá, a mis hermanos que tocan, Señor, los instrumentos y a toda tu iglesia en general. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Pues ahora vamos a entonar dos himnos. El himno 465, Grande gozo hay en mi alma hoy. Y posteriormente el himno número 14, Dios está presente. Himno 465, grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo
grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Amén. Nos gozamos en el Señor por su misericordia y por su gran amor, y reconocemos que al estar aquí reunidos o allá en sus casas donde están reunidos adorando al Señor, Dios está presente. Este tiempo lo hemos dedicado para Él, y que conscientes de que Dios está presente, adoremos a nuestro Dios. Himno 14, Dios está presente. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y lo adora reverente. Santo, 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 el su honor te cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por esos hermosos himnos que nos recuerda la grandeza de nuestro Dios. Vamos nuevamente a la palabra de nuestro Dios. Vamos a realizar una lectura
en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, de los versos 11 al 22. Efesios 2, 11, 22. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, atando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias al Señor, porque como acabamos de leer, Él hizo todo por nosotros. Él es el pago por nuestra paz. Y pues en esta mañana recordamos eso y pues exaltamos su bendito nombre. Vamos a otro pasaje. Ahora vamos a darle lectura al Salmo número 135 en sus versículos del 1 al 3. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Aleluya. Salmo 135, 1 al 3. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Vamos a dejarle nuevamente el tiempo a los hermanos del grupo de alabanza para entonar unos cantos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame
el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Amén. La razón por la que podemos entrar hasta el trono de gracia de nuestro Dios es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y aunque a veces en nuestro caminar agotamos, sentimos aflicción, sentimos que ya no podemos, el Señor renueva nuestras fuerzas, nos da aliento para continuar cada día. Él es fiel y nos sostendrá hasta el fin. Esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Los
hermanos. Si podemos volar como el águila, no se trata de nuestras fuerzas y de nuestra gran capacidad, se trata porque confiamos en el Señor. Los que esperan en el Señor son los que podrán triunfar en medio de la adversidad. Los que esperan en el Señor son aquellos que pueden pasar por la adversidad, sea que nos vaya bien, que nos vaya mal. Confiamos que Dios es soberano sobre todas las cosas y por esa razón tenemos paz en nuestro corazón. Admirable es nuestro Dios, Él es soberano sobre todas las cosas, Él tiene el control sobre todas las cosas, Él es quien gobierna por sobre todo. Cuando el pueblo la alaba, Él se pone de pie. Estruendo en sus manos y relámpago en sus pies. El hombre fue sacado por pecado del Edén y esta es la razón que su sangre derramó. Su regreso ya es muy pronto y es mejor creer. Nuestro Dios es poderoso, Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando el cielo estaba oscuro y solo había soledad, Él suelta su palabra y la luz se da. Juicio y destrucción derramó sobre Sodoma, gracia y perdón Él nos dio en la cruz. Espero que esto pronto no se nos olvide, nuestro Dios es poderoso, Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Amén. Él gobierna sobre todas las cosas, Él es quien nos sostendrá. Mas el Dios de toda gracia, aquel que nos ha llamado a su gloria eterna, Él nos sostendrá. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca
Así sea por siempre. A nuestro Dios la honra y la gloria. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 30, Proverbios 30, verso 5. Proverbios 30, 5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Vamos a dejar el tiempo a la exposición de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Naum. Buenos días, hermanos. Ahí la lectura que hace rato hizo nuestro hermano Eliud, y los voy a invitar a tener sus Biblias abiertas en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar meditando del versículo 11, creo que hasta el versículo 14, pero leamos otra vez del 11 al 22. Vamos a ir avanzando en esta sección de versículos. Del 11 al 22 de Efesios capítulo 2. Hermanos, ahí en sus hogares, esperamos en el Señor que estén ya preparados con sus Biblias, que nos hayan acompañado para adorar juntos, ¿verdad? Aunque no podemos estar presentes aquí, presenciales todos, pues bueno, en un espíritu podemos estar reunidos y esperemos que estén apartando este tiempo para adorar al Señor en sus casas. Ya pronto, ya falta menos para que nos podamos congregar. Sigamos orando, que el Señor nos ayude, nos dirija en todo esto, ¿verdad? Y que pronto podamos reunirnos para adorar juntos, ¿verdad? Recordando que este adorar juntos es el preámbulo, es una preparación a lo que haremos en el cielo, ¿verdad? Adorar juntos, estaremos presentes todos ahí adorando al Señor. Que Dios nos ayude. Ha sido un tiempo de prueba, un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo donde también nuestro corazón ha sido probado para afirmarnos en lo que estamos creyendo, en qué estamos parados. También respecto a la adoración, respecto a la iglesia, de qué va el congregarnos, de qué va el reunirnos, qué significa venir a estar presentes. Todo esto ha sido un tiempo donde el Señor ha estado moviendo nuestros corazones, preparando nuestros corazones. Que Dios siga obrando en nuestras vidas. Agradezco al Señor por su gran misericordia y porque su promesa es fiel, ¿no? Y lo que dice que lo que está en sus manos, nada lo arrebatará. Entonces, si estamos en las manos del Señor, estamos seguros. Y es lo que el apóstol Pablo está viendo también aquí en la carta a los Efesios. Hemos visto, cuando iniciamos nuestro estudio de la carta a los Efesios, veíamos que Pablo estaba hablando acerca de las riquezas que tenemos en Cristo. Y una de esas riquezas es pertenecer a una iglesia, pertenecer a un cuerpo. Entonces, esa es una bendición que estaremos hablando un poco acerca de esto ahorita en este pasaje. Y antes de leerlo, vamos a orar. Señor, gracias por tu gran misericordia y por tu gran bondad, y gracias por tu fidelidad. Señor, nos ponemos en tus manos al meditar en tu palabra y te rogamos, oh Dios, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, y que en todo tu nombre sea glorificado. Padre Celestial, por favor, usa mi vida para tu gloria. Sé que soy incapaz, Señor, sé que tengo tantas debilidades, Señor, y si tú no estás en mi vida, si tú no estás conmigo al exponer tu palabra, en lugar de edificar, confundiré. Señor, es tu pueblo. Abre mi boca para que sea palabra de edificación, al igual que mi vida sea edificada. Gracias por tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en Efesios, hemos estado estudiando esta carta, ya llevamos un buen tiempo, pero apenas vamos en el capítulo 2. Y vamos a leer capítulo 2 del verso 11 al verso 22. Ya lo leímos hace rato, pero para que lo tengamos presente. Dice, por tanto,
acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hace 15 días observábamos los pasajes de Efesios 2, del 8 al 8 y 9, ¿no? De por gracia sois salvos, y hace un mes habíamos empezado a meditar de los versículos 4, del 4 al 7. Del 4 al 7, y lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo, hablándole a estos creyentes de la iglesia de Éfeso acerca de las bendiciones que tienen al estar en Cristo Jesús. Si ustedes observan en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, todo tiene que ver por estar en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que recibimos, las recibimos si estamos en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos ninguna bendición. Fuera de Cristo estamos perdidos. Es en Cristo que somos llamados pueblos, es en Cristo que somos escogidos, es en Cristo que somos redimidos, es en Cristo que fuimos sellados, es en Cristo que somos parte de un cuerpo. Y es lo que el apóstol Pablo viene diciendo en estos pasajes, en estos versículos. Y ahora les va a recordar lo que vimos hace 15 días, que solamente es por gracia, que la salvación es por gracia. Y observábamos que en la iglesia de Éfeso al menos había dos tipos de hermanos, ¿no? Dos tipos de hermanos. Unos eran judíos y otros eran gentiles. Y aunque cuando se escribe la carta a los Efesios, que es una de las llamadas cartas desde la prisión, al igual que Filipenses, son de esas cartas desde la prisión, cuando Pablo escribe a los Efesios, todavía no hay un problema tan serio como lo va a ver después cuando escribe a Timoteo. ¿Se acuerdan? Cuando ya vimos Timoteo está en Éfeso, está atendiendo la iglesia de Éfeso. Pero cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, todavía no está Timoteo allí. Y todavía no hay este problema de legalismo y el problema del judaizante, ¿no? Sin embargo, sabiendo que iban a llegar esos tiempos, como ya lo hemos visto en el libro de Hechos capítulo 20, cuando Pablo le va a reunir a todos los pastores de la zona de Éfeso y les va a decir: yo sé que tras mi partida se levantarán de entre vosotros muchos lobos, es decir, que iba a haber gente que se iba a levantar para torcer la enseñanza. Pablo quiere que los hermanos de Éfeso estén claros, bien claros en quiénes son en Cristo Jesús. ¿Cuál es su lugar en Cristo? Y es lo que Pablo está haciendo. Les va a decir, bueno, los judíos se creen que pueden ser mejores que los demás por su sangre, por sus ritos, por la tradición. Y Pablo va a dejar bien en claro, no es por obras para que nadie se gloríe. Y ahora en el versículo 11, a partir del versículo 11, como que se empieza a dirigir al grupo de hermanos llamados los gentiles, ¿no? Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. Ahora, esta palabra por tanto, bueno, nuestro tema es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Judíos, gentiles, un solo cuerpo. Por tanto, antes no éramos ni pueblo, hoy somos un cuerpo.
Hoy somos parte de un pueblo, pero antes no éramos ni pueblo. Y el apóstol Pablo empieza este pasaje del versículo 11 diciendo, por tanto. Y este por tanto es esa palabra que nos va a unir con los versículos anteriores y que nos lleva a recordar, bueno, dice por tanto acordaos, nos lleva a recordar todo lo que Pablo viene diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 1 va a decir, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pablo va a decirle a los hermanos, por tanto, acuérdate quién eras antes de que Cristo llegara a tu corazón, antes de que el evangelio fuera anunciado a tu vida. Acuérdate quién eras, ¿no? ¿Y quién eras? Un muerto, apartado y alejado por completo de las promesas que Dios había hecho. Un muerto que seguía las corrientes de este mundo, un muerto que andaba en los deseos de la carne. Por tanto, estas palabras nos unen al texto anterior, y ya que estaban muertos en pecados y ahora son vivificados, le dice, acuérdate de eso. Estabas muerto, pero ahora vives en Cristo. Estabas muerto, pero Dios te resucitó con Cristo. En Cristo somos vivificados. Ya que seguían la corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo, ustedes seguían la corriente de este mundo. Al final del versículo 10 dice que Dios preparó buenas obras para que andemos nosotros. Antes andábamos en la corriente de este mundo, pero si estamos en Cristo, somos llamados a andar en buenas obras. Pablo está haciendo aquí unos contrastes. Estabas muerto, ahora estás vivo. Estabas en las corrientes de este mundo, ahora caminas en buenas obras. Eras hijo de ira, lo mismo que los demás, pero ahora eres llamado un hijo de Dios, porque Dios, que es rico en misericordia, aunque eras un hijo de ira, Dios te amó. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha salvado, nos ha dado vida. Y es lo que Pablo quiere hacer pensar a los hermanos de Éfeso. Recuerda dónde estás parado hoy. Piensa dónde estás parado hoy y recuerda de dónde el Señor te ha sacado. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes vosotros? Los gentiles, en cuanto a la carne, otra vez va a ser ese énfasis, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Pablo anima a los hermanos de Éfeso a apreciar su estado actual. Y es algo que también nos debería llevar a nosotros a pensar en esto, ¿no? ¿Quién eres hoy en Cristo? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y recuerda de dónde te ha sacado. Hay un pasaje que dice que no traigáis a la memoria los tiempos pasados, ¿no? Y a veces pensamos que no se trata de pensar de dónde el Señor nos ha sacado. No, ese pasaje tiene que ver que no nos recreemos en la vida anterior, porque a veces también batallamos en eso, ¿no? Muchas veces recordamos nuestro pasado no con una pena y no con una amargura, sino lo recordamos con un gozo y con un orgullo, ¿no? Yo recuerdo muchas veces en mis batallas tener que recordar eso y recordarlo con cierto orgullo y después decir, Señor, perdóname, porque me estoy recreando en el pecado que hice. ¿Cómo puede ser que hoy que te conozco pueda recrearme en la maldad que hice? Sin embargo, muchas veces batallamos con eso. Bueno, eso no es lo que Pablo dice, que nos acordemos de eso de esa manera. No, acuérdate de tu verdadera condición sin Cristo. ¿Y cuál es tu verdadera condición sin Cristo? ¿Cuál era nuestra verdadera condición sin Cristo? Estábamos terriblemente perdidos, estábamos muertos en pecados, estábamos, no usamos mucho estas expresiones, pero es real, apestábamos a pecado, estábamos podridos en nuestra maldad. Sin embargo, Dios nos rescató de esa inmundicia, dice que nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre la roca. Pablo está animando a los hermanos de Éfeso a apreciar su estado presente, recordando la posición en que estaban anterior. Ahora, tú y yo debiéramos de pensar también eso. ¿De dónde el Señor me sacó y dónde estoy plantado hoy? ¿De dónde el Señor me trajo y dónde estoy hoy? Por su gracia. Platicaba con algunos chicos y les decía, a veces es fácil pensar, bueno, yo creo que mi vida ha sido buena porque a lo mejor no has estado en drogas, no has estado en alcohol, no has estado metido en cuanta porquería que el mundo te ofrece y piensas que eres bueno. Pues la verdad es que sin Cristo estás perdido, porque es lo que le pasaba a los judíos, ¿no? Los judíos eran buenos, eran personas moralmente buenas.
Su religión, su tradición les llevaba a hacer muchas cosas, muchos ritos, y ellos sentían que por esa razón eran mejores que los demás. Y Pablo va a decir, no, la salvación es por gracia, tanto unos como los otros siguen los deseos de la carne, uno justificándose en sus obras y el otro andando en su vida pecaminosa. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, a los gentiles, ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ahora imaginemos este cuadro, ¿no? Por un lado, en el mundo que le toca vivir a Pablo, al menos hay tres grandes potencias en el círculo de Pablo, ¿no? Uno, él era judío, y por un lado están los judíos. Por otro lado, ya había pasado el imperio griego, que había helenizado todo el mundo conocido, ¿no? Con Alejandro Magno colonizaron todo el mundo conocido y lo helenizaron. ¿Qué fue eso? Pues la cultura griega tenía mucha influencia. Pero después de los griegos vienen los romanos. Y los romanos eran los que estaban gobernando. Ahora, por un lado tienes a los romanos, que saben que son los amos del mundo. Tienes a los romanos que su imperio se extendía por todo el mundo conocido y era llamada la civilización. Todo lo que estaba fuera del imperio eran los bárbaros. Ahí están los romanos, sintiéndose los amos del mundo, superiores a todos los demás porque son los que gobiernan. Por otro lado, tienes a los griegos que ponían mucho énfasis en la sabiduría y en el conocimiento. Si leemos algo de filosofía, toda la filosofía está influenciada por aquellos primeros filósofos griegos, ¿no? Pensar, y se acuerdan cuando Pablo llega a Atenas, ahí se reunían porque querían escuchar siempre nuevas cosas. Se reunían ahí en el área ahí donde Pablo va a predicar, porque querían escuchar nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas cosas, nueva sabiduría. Ellos tenían un deseo por la sabiduría. Ellos se creían superiores por su sabiduría. Y por otro lado, los judíos, que no se relacionaban con ningún otro pueblo, que no se relacionaban con ninguna otra nación, que aunque estaban subyugados a los romanos, ellos seguían manteniendo su religión y sus tradiciones, y sentían y sabían que eran el pueblo especial, ¿no? El pueblo escogido por Dios. Es interesante que cuando meditamos en esto y vemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento toda la historia de Israel hasta la deportación de Babilonia, vamos a observar que este Israel es idólatra, se relaciona con los demás pueblos, pero cuando regresan del exilio, y en el libro de Esdras y Nehemías, cuando expulsan a las mujeres que no son, a las mujeres y a los hombres que no son de Israel, y cuando los expulsan, Israel nunca más vuelve a caer en esa idolatría y en ese relacionarse con las demás naciones. Sin embargo, tampoco entienden el sentido de la ley, que Dios los había puesto para hacer testimonio a las naciones, sino que ellos pensaban que era solamente para ellos y se guardaron para ellos. Ellos se sentían superiores. Ahora pensemos con estos hermanos en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, con estas características, con estos hermanos con estas características. Cristo obrado en su corazón, sin embargo, traen una mentalidad, traen una idiosincrasia cada pueblo, ¿no? Y llegan a la iglesia y ahora tienes un hermano romano, tienes hermanos griegos y tienes hermanos judíos. Y cada uno de ellos sintiéndose que son en cierta manera superiores o mejores que los demás. Y Pablo tiene que dejar bien en claro en esto: ninguno es superior. Estos hermanos o estos que ahora son cristianos eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Eran llamados incircuncisos. Ahora, esta palabra incircuncisión, ¿puedes imaginarte qué significaba o el sentido o lo déspota que era? Porque cuando vamos a Samuel, al primer libro de Samuel, y escuchamos que David va a pelear contra el filisteo, ¿saben cómo le llama David al filisteo, a Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este incircunciso? Y para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Incircunciso. Sin embargo, para los israelitas, acuérdense que la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Era la señal del pacto que Dios hace con Abraham, y cada niño que nacía era circuncidado. Cada primogénito era circuncidado, todos los niños eran circuncidados, ¿sí? Y era el simbolismo del pacto que Dios estaba haciendo con la nación de Israel, solo con la nación de Israel. Entonces ellos se sentían especiales, ellos se sentían mejores que todos los demás. Dios tenía un trato especial con ellos, ellos eran su pueblo.
Pero los gentiles eran llamados incircuncisos. Y ustedes recordarán en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús va a sanar a la hija de una mujer cananea. ¿Se acuerdan? Que la mujer va a rogarle al Señor que sana a su hija, y el Señor Jesús con amor, ¿ah? Y uno dice, ¿cómo que con amor? ¿No? Porque dice que con amor le va a decir que no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos, ¿no? Y dice a los perrillos, porque la palabra déspota, lo común era decir perros, ¿no? Se les decía así, a los gentiles, los judíos les decían perros, inmundos. Pero era recíproco, no crean que los gentiles se quedaban quietecitos. No, los gentiles también sentían que los judíos eran una amenaza para el mundo. Que los judíos eran una sociedad que odiaba al mundo y por lo tanto siempre iba a haber un pique entre judíos y entre gentiles. En el año 70 después de Cristo, Roma va a atacar y va a destruir Jerusalén. Y quedó destruida Jerusalén desde el 70 después de Cristo hasta el 1940 y no me acuerdo si 45, 47, cuando la nación de Israel volvió a surgir como nación. ¿Sí? Y en toda la historia lo podemos ver. ¿No? En toda la historia podemos ver que siempre hay como un antisemitismo y a la vez los judíos sintiéndose también superiores o mejores. Y este es un problema que había en la iglesia de Éfeso. Y Pablo tiene que hablarle a estos hermanos. Bueno, ustedes, judíos, gentiles, acuérdense cuál era su posición. ¿Sí? Acuérdense cuál era su posición. Dice, en aquel tiempo, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo en que las buenas nuevas no habían llegado a sus vidas, antes de que el evangelio llegara a sus vidas, cuando estaban muertos en delitos y pecados, estaban sin Cristo. Y se estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Porque aunque Israel no entendió que la ley era para llevarte a Cristo, para llevarte al Salvador, la verdad es que la nación de Israel gozaba de privilegios que ninguna otra nación tenía. La nación de Israel gozaba de estos privilegios, ¿sí? Y el gentil no tenía nada que ver con Israel. Aunque la señal que llevaban los judíos era una señal real y externa, en realidad su corazón era igual que cualquier otra persona. El corazón de ellos también estaba endurecido. Por eso el Señor va a hablar a través de los profetas y va a decir que les daría un corazón nuevo y que iba a circuncidar el prepucio del corazón. No el simbolismo o no la cosa externa, no lo que era de naturaleza, sino algo que solo Dios podía hacer. Pero la verdad es que los israelitas tenían ciertas bendiciones que ninguna otra nación tenía. Por ejemplo, Dios se reveló a sus padres. ¿A quién se reveló Dios? ¿No fue a Abraham? ¿No fue a Abraham que se apareció y le dijo, yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, allá en el libro de Génesis? ¿No es a Isaac, que yo soy el Dios de tu padre Abraham? ¿No es a Jacob, que también se le revela? ¿No es a Moisés? ¿No es a David? O sea, Dios se reveló y ¿cómo se dice? Este pacto lo reafirmó muchas veces. El pacto que hizo con Abraham muchas veces lo reafirmó. ¿Con quién? Con los patriarcas, con Israel. En el Sinaí Israel pudo ver a Dios. En el Sinaí Israel pudo escuchar a Dios. Las promesas habían sido hechas a Israel. Fueron hechas con Israel. Fue el pacto hecho con Israel. El pacto que decía, y yo seré su Dios. Y yo seré su Dios. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice, bueno, desde el 1, dice, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Quiénes son sus parientes según la carne? Israel, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El gentil no tenía nada que ver con estas bendiciones. Los gentiles no tenían nada que ver con estas bendiciones. Ahora, Israel no lo entendió, sin embargo, Israel tenía una posición privilegiada, porque a Israel se le había revelado todas estas palabras. A Israel se le había dado la ley.
A Israel se le habían enviado los profetas. A Israel se le había anunciado la venida de un Salvador. Pero el gentil estaba sin Cristo y sin esperanza. ¿Cuál es el mayor gozo del cristiano? ¿No es acaso la maravillosa y bendita seguridad que tenemos ahora de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo? ¿No nos gozamos en eso? ¿No podemos estar seguros que en medio de la aflicción el Señor nos sostiene? Que cuando todo va bien el Señor nos sostiene y no permite que nos chiflemos y nos vayamos y nos desviemos. Que cuando las cosas son difíciles y duras, Él es el que nos guarda, nos sostiene y nos lleva de la mano. Que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, Él nos va a guardar y nos va a llevar hasta el final. ¿No es esa nuestra seguridad como cristianos? ¿No es esa nuestra seguridad de saber que si estamos en las manos del Señor, nada se va a perder? Que podremos llegar hasta el final y que un día estaremos en su presencia por la eternidad. ¿No acaso esa es nuestra esperanza y nuestro gozo? Pero ahora imagínate sin Cristo. Ahora imagina a estos hermanos que ahora son hermanos, pero que antes no conocían nada del Evangelio. El Evangelio estaba negado para ellos. Israel conocía. Israel no lo entendió, pero muchos también creyeron por la fe. Por la fe Abraham creyó y le fue contado por justicia. Muchos practicaban los ritos simplemente, pero cada rito era un simbolismo del porvenir, era una sombra del porvenir. A Israel se le anunciaba el Evangelio, pero estos gentiles no habían escuchado el Evangelio hasta que llegó Jesucristo y trajo estas buenas nuevas. Hasta que la iglesia fue levantada para predicar el Evangelio. Sin Cristo y sin esperanza. Esa es la condición de los hermanos gentiles. Esa es la condición de aquellos que estaban antes de venir a Cristo. Y es nuestra condición si tú y yo no hemos conocido a Jesús todavía. Que por la gracia del Señor yo creo que le hemos conocido y estamos en su palabra. ¿Cuál es el mayor gozo? Esperamos en el Señor. Conocemos al Señor. Pero los hermanos de Éfeso se hallaban alejados de este gozo. Estaban sin ciudadanía, aunque eran ciudadanos de Roma, porque debemos de entender eso, sí eran ciudadanos de Roma, pero no eran ciudadanos de Israel, no conocían la verdad de Dios revelada. ¿Sí? Era Israel a quien Dios le dio esta bendición y encontramos muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios habla con un amor especial por la nación de Israel. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio, capítulo 32. Solo veremos algunos textos. Versículo 10, 32, 10, del 10 al 14 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Le hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, y con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebisteis vino. Habla de los cuidados que Dios tuvo con Israel. ¿Sí? Lo encontró allá en la soledad y lo cobijó, lo guardó. ¿Por qué? Porque Dios quiso mostrar su gracia en ese pueblo. ¿Era mejor que los demás? No, no era mejor. Lo encontró allá en el desierto. Dice también en el 33, ahí mismo en Deuteronomios, del 27 al 29, 33 del 27 al 29 dice: el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Esas palabras están a Israel, a la nación de Israel. Sabemos hoy por la gracia del Señor, por la palabra revelada, que hoy somos parte de este Israel. Pero los hermanos de Éfeso, antes de que vinieran a Cristo, estaban alejados de todas estas bendiciones. Dice Deuteronomios: ¿quién como tu pueblo? Tú que eres un pueblo salvo por Jehová. ¿Habrá entre las naciones un pueblo como Israel? ¿Y sabes qué? No había ningún pueblo como la nación de Israel. Dios era su Dios. Sí, el salmista en el Salmo 147... En el Salmo 147,
Dice, ha manifestado, el versículo 19 y 20, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. ¿A quién reveló su voluntad? ¿A quién reveló su palabra? A la nación de Israel. Las otras naciones no le conocían. Digo una vez más, Israel torció y no vio lo que Dios había hecho en sus vidas, que Dios los había puesto allí para alumbrar a las demás naciones, para que las demás naciones conocieran quién era Dios. Sin embargo, Israel lo tomó para sí, pensando que solamente era para ellos y que ellos eran mejores que los demás. Y Pablo quiere dejar bien claro esto a los hermanos judíos y a los hermanos gentiles. Judíos, no es por tus obras, no es por tu raza, es por la gracia. Gentil, tienes que reconocer que antes tu situación era peor que la de los judíos porque tú estabas muy lejano de esto, muy lejano, no conocías nada acerca del Dios verdadero. Dios le había dicho a Israel, yo seré su Dios, pero los efesios estaban en una condición miserable que no conocían al Dios verdadero. Tenían muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero. No se les había revelado como su amigo especial, no se les había revelado como su Salvador, no se les había revelado como el Dios Todopoderoso. ¿Cómo podían tener esperanza? ¿Cómo podrían tener esperanza desconociendo quién era el Dios soberano, el verdadero Dios? Tenían un panteón lleno de ídolos, muchos dioses, y sacrificaban y hacían, ¿no? Y tenían sus ritos. ¿Y qué esperanza tenían? No había esperanza. Y es lo que Pablo está diciéndole a los hermanos. Ustedes estaban lejos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya que la esperanza del cristiano está basada en la promesa divina, y a los efesios, antes de estar en Cristo, no se les había hablado ni se les había revelado esta promesa divina, ¿cómo podían tener esperanza? ¿Cómo podían tener esperanza? Pero es la misma pregunta que hoy nos podemos hacer tú y yo. ¿Tienes esperanza hoy? ¿Tu esperanza está en Cristo? Nosotros entonamos una canción, hoy no la entonamos, pero tenemos en nuestro coritario una canción que habla de nuestra esperanza está en Jesús. Y pensamos que esta esperanza, muchas veces nos equivocamos al pensar que esta esperanza se trata de que hoy paso un momento difícil, pero ya veo la luz al final. No, la esperanza está anclada en el cielo. No habla de aquí solamente. ¿Qué si aquí enfermamos? ¿Qué si aquí morimos? ¿Qué si aquí tenemos una aflicción? Nuestra esperanza no es aquí, nuestra esperanza está en el cielo. Cristo es nuestra esperanza. Creo que Dios nos puede librar de todo esto. Claro que nos puede librar de la enfermedad. Claro que nos puede librar de la tribulación. Pero si Él permite que pasemos por todo esto, aún así nuestra esperanza está firme en Cristo. Nuestra esperanza está firme allá en el trono. Un día estaremos con Él. ¿Cuántos años viviremos aquí en aflicción? ¿Cuántos años tiene la eternidad? Pues es sin número, ¿no? Es eterna. Aquí solo vamos de paso, nuestra esperanza está en Cristo. ¿Y sabes cómo puedes afianzarte de esa promesa y de esa esperanza? Cuando conoces quién es Dios. Pablo va a mencionar en el capítulo 1, en el verso 18 ahí de Efesios, ya lo ha dicho. Dice que el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza que Él los ha llamado. Y esta esperanza es el conocimiento de las promesas que Dios ha hecho. El conocer las promesas y el saber que nuestro Dios es fiel en cumplir sus promesas. Pero si tú y yo no conocemos a Dios, ¿cómo podemos tener esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Por eso el apóstol Pablo está orando por los hermanos de Éfeso, para que Dios les dé entendimiento y puedan ver quiénes son en Cristo, en dónde están ahora en Cristo. Y es lo que está diciendo en este capítulo 2. Estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto, estaban solos en el mundo, sin Dios. No tenían esperanza. Bueno, nuestro mundo sigue estando así, sin esperanza. Hoy hay tanta tecnología y vivimos en una sociedad llamada cristiana, ¿no? Porque toda la parte occidental se le conoce como cristiana. Y se le conoce cristiana porque de alguna u otra manera han escuchado hablar del evangelio.
porque celebramos la Navidad y saben que 24 al nacimiento del niño Dios, dicen algunos, ¿no? De alguna manera nuestra cultura está cristianizada, pero muchos, aún en nuestra sociedad cristiana, no conocen quién es Cristo. No saben quién es el verdadero Dios. Viven sin esperanza. Lo más triste es que muchos, diciendo conocer a Cristo, también vivan como si no tuvieran una esperanza en los cielos. Y Pablo le va a decir a los hermanos de Éfeso, ustedes antes estaban así, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, ¿no? Esta esperanza es la convicción de que todas las cosas andarán bien, aun cuando parezcan andar mal, porque esta esperanza no avergüenza. ¿No dice el apóstol Pablo esto a los romanos? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, los que son llamados conforme a sus propósitos. Y esto no tiene que ver con la ideología del mundo que a veces lo presenta, ¿no? Yo he escuchado muchas veces gente que ni teme a Dios, pero dice, los tiempos de Dios son perfectos. Y suena bonito, pero no entienden de lo que están hablando. Ellos creen que bueno, todo sucede por una causa. Como cristianos entendemos que todo lleva gloria a Dios. La cosa que nos pasa a nosotros no es de que, bueno, pues todo nos va a ayudar para bien. No, nos va a ayudar para bien porque llevaremos gloria a Dios. Si las circunstancias que estamos pasando nos llevan a pensar que nos va a ayudar para bien porque voy a mejorar en esto, voy a mejorar en aquello, pero no estoy pensando en cómo llevaré gloria a Dios, nos hemos equivocado. Estamos centrando nuestra atención en nosotros y nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Nuestra vista tiene que estar en Cristo. Y es lo que Pablo le dice a los hermanos, ustedes estaban sin Dios. Estaban sin esperanza, estaban solos en el mundo. Pero ahora, y vean el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora, una vez más, Pablo va a recordarnos, en Cristo. Pero ahora en Cristo. Estaban muertos, estaban perdidos, estaban sin Dios, estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin la ciudadanía. Esa era su condición, sin Cristo. Pero en Cristo, escuché una vez apenas vi un eslogan que decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y me quedé pensando, dije, suena interesante, pero no es una realidad. ¿Sabes qué es real? Que sin Cristo nada y con Cristo tienes todo. Esa es la realidad del cristiano. Sin Cristo estás perdido, estás solo, estás sin esperanza en el mundo. Con Cristo tienes todas las bendiciones que Él ha derramado. Con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Con Cristo tenemos redención. Con Cristo somos salvos. Con Cristo tenemos esperanza. Esa es la realidad para el cristiano. Qué contraste, ¿no? Estar sin Cristo, sin esperanza. Pero ahora dice Pablo, pero ahora en Cristo. Otra vez, Pablo va a hacer estos contrastes. Pero ahora en Cristo. Estabas sin Dios, pero ahora estás en Cristo. Estabas lejano, ahora has sido hecho cercano. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, ¿sí? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vosotros, hermanos gentiles, en otro tiempo estabais lejos. Y no solamente habla lejos geográficamente, no está hablando acerca de lejos geográficamente, sino lejos de esas promesas. Desconocían las promesas de Dios, desconocían todo lo que Dios había hablado a la nación de Israel. ¿Quiénes son estos lejanos o estos que estaban lejos? Pues los gentiles, los hermanos de Éfeso, en el caso particular de esta carta. ¿Quiénes eran los cercanos? Pues los judíos. Hechos capítulo 2, versículo 39, el apóstol Pedro va a usar estas palabras. Hechos capítulo 2. Versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros, los hermanos que estaban ahí, los judíos que estaban allí, y para los que están lejos, los que no son de esta nación.
Pero ahora en Cristo los que estaban lejos fueron hechos cercanos. Por la obra de Cristo tenemos entrada al Padre. Por la obra de Cristo, tanto judíos y gentiles tenemos entrada al Padre. En el capítulo 1, en el verso 7, ya Pablo ha tocado este tema, ¿no? Dice en el versículo 7 del capítulo 1 en Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por su obra, es por su obra, ¿sí? Esta misma obra, la obra que hizo el Hijo de Dios, entregando su vida en forma expiatoria por nuestros pecados, es lo que nos ha hecho cercanos. El hermano Hendrickson dice: los efesios estuvieron tan alienados de Dios en su vida anterior que la distancia separadora se podía medir solamente por la grandeza del sacrificio de Cristo. Es decir, los hermanos, los efesios antes de Cristo estuvieron tan lejanos, tan separados de Dios, y ese abismo tan enorme que había solamente se midió por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no tiene comparación alguna. No tiene comparación alguna. Los judíos pensaban que por el hecho de ser judíos ya eran salvos. Pensaban que por el hecho de ser judíos y de ser descendientes de Abraham, ellos estaban salvos, habían guardado la ley según lo que ellos consideraban. Ellos pensaban que por la circuncisión era esa seña, y que entonces era como esa firma que les aseguraba que eran hijos de Dios. El Señor Jesús va a tener que decirles: vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Sin embargo, el Señor ha hablado y ha dicho que Él quería circuncidar el corazón, ese corazón endurecido. Es por la obra que Cristo ha hecho que tanto los unos como los otros podemos acercarnos al Padre. En el versículo 17 dice: y vino, el capítulo 2, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Podemos observar lo que Pablo está escribiéndole a los hermanos de Éfeso? Estos hermanos gentiles, que en su condición antes sin Cristo era terrible, no conocían de la verdad de Dios, no conocían del Evangelio, pero ahora en Cristo ellos tenían entrada al trono de la gracia. Ellos podían acercarse con confianza. El Señor Jesús le va a decir a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Él era un judío, él era un maestro de la ley. Sin embargo, él necesitaba nacer de nuevo. Y es lo mismo que los gentiles necesitaban nacer de nuevo. Y es lo mismo que nos pasa hoy a ti y a mí. Necesitamos nacer de nuevo. Es verdad, Dios tuvo un trato con la nación de Israel, pero hoy por su gracia tú y yo somos llamados el Israel de Dios. Eras un gentil que no era ciudadano de nada, pero hoy eres un ciudadano del reino de Dios. Antes no eras ni pueblo, pero hoy perteneces a un pueblo santo. Antes estabas ajenos a los pactos, pero hoy Dios ha dicho que será nuestro Dios. ¿No es una bendición? Hoy somos un cuerpo. Hoy Dios te ha establecido en una iglesia. No necesitas judaizar como muchos están diciendo por ahí. No necesitas practicar el judaísmo. No necesitas alejarte de comer ciertas cosas. Ahora, si es por salud, cuídate. Pero no creas que por comer ciertas cosas vas a ser mejor que los demás. No pienses que por guardar un día eres mejor que los demás. Todos los días son del Señor. Vivimos constantemente ante la presencia de nuestro Dios. No solamente los domingos, no solamente el sábado. Toda nuestra vida está delante de Dios. Esa es la bendición que tú y yo tenemos. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso. Antes estaban así, pero vean la bendición que tienen en Cristo. En Cristo ustedes son pueblo, en Cristo, por la obra que Cristo ha hecho, tanto los unos como los otros tienen entrada al trono de la gracia. Es por su obra, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que tenemos paz. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En primer lugar, Él es nuestra paz con Dios. Cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5 va a decir: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el hombre es reconciliado es con Dios. Soy reconciliado con Dios, a quien he ofendido es a Dios. Sin embargo, en lo étnico,
Los judíos y los gentiles que se despreciaban, se odiaban, se aborrecían. Esa pared intermedia, esos ritos y eso que a los judíos podía hacerles sentir mucho mejor, fue derribada en Cristo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No habla de un muro, Pablo está usando, la mayoría cree que está usando la ilustración del muro que había en el templo de Jerusalén, y Cristo no lo derribó, no lo tumbó él. Pero ¿qué había en Jerusalén? Bueno, en el templo había un espacio, un patio designado para los gentiles. Y había muchos letreros, y leí algo acerca de algunos comentaristas que dice que se hallaron, al menos 2 inscripciones se han hallado en las búsquedas arqueológicas, donde dice: cualquiera que traspase este lindero o esta puerta va a morir irremediablemente. Esa era una advertencia para los gentiles. Si los gentiles querían ir a adorar, podían adorar al Dios de Israel en ese espacio. Sin embargo, ese atrio de los gentiles fue el atrio que los judíos utilizaban para llevar todas sus vacas, sus palomas, sus borregos, y es el área donde Jesús sacó a los cambistas y a los vendedores del templo. Les dijo: usted, en mi casa de adoración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea que si el gentil quería ir a adorar, tenía que adorar ahí, entre la suciedad del ganado. Porque para el judío el gentil no valía. El gentil era un perro, el gentil era un inmundo. Dice que había unos rabinos que aún los prosélitos, y un prosélito era un gentil que se había convertido al judaísmo, que para algunos rabinos decían que aún un prosélito no era realmente bienvenido para ellos. Procuraban no tener relación con ellos para no contaminarse. Pero en Cristo eso se acabó. En Cristo eso fue derribado. Ese odio que había entre razas se acabó. Porque ahora son hermanos. Porque ahora tanto los unos como los otros tienen entrada por la sangre de Cristo al trono. Qué bendición, ¿no? Porque eso fue para los hermanos de Éfeso. Pero eso mismo aplica para tu vida y para mi vida. Porque tú y yo no somos judíos. Yo estoy un poco narizón, pero pues eso fue porque sí, ¿no? No porque sea judío. Dicen que los judíos son narizones. Pues yo no soy judío. Soy bien mexicano. Mexicano, narizón, pero mexicano. ¿Qué más especial? Nada. Dios tuvo misericordia. Fue su gracia. No necesito guardar un día. No necesito dejar de comer puerco. Digo, si es por salud, cuídate. Si no te gusta, pues qué bueno. Pero no soy mejor por si como pura ensalada o como comida kosher. No soy mejor. No me hace más santo eso. No soy más santo si soy circuncidado. Soy salvo por la gracia de Dios. Soy salvo porque Dios tuvo misericordia de mí. Y antes estaba perdido. No conocía nada de Dios. Vivía sin esperanza. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Y el Evangelio llegó a nuestras vidas. Y hoy tenemos una esperanza que no avergüenza, porque Cristo es nuestra paz. Fuimos reconciliados primeramente con Dios, y al estar reconciliados con Dios, fui reconciliado con mi hermano. Y ahora te pregunto, entonces, ¿por qué batallamos con nuestros hermanos que nos rodean? Entonces, ¿por qué no podemos perdonar? Ahora, ni siquiera hay aquí diferentes razas, todos somos mexicanos. Sin embargo, es verdad que dentro de la iglesia, y no hablo de la iglesia Manuel en sí, sino en cualquier iglesia que vayas, seguramente va a haber momentos difíciles, va a haber momentos tensos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se compone de hermanos como nosotros, imperfectos, que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Pero a veces no podemos pasar por alto una ofensa. Cuando Dios ya derribó todo eso, cuando por la obra de Cristo fuimos reconciliados con el Padre, ¿no podemos reconciliarnos ahora entre nosotros? Cuando Dios ya ha puesto su paz en nuestros corazones. Cristo es nuestra paz también entre los pueblos, ¿no? Por siglos el odio y el desprecio se habían fortalecido entre ambos pueblos, ¿no? Perros, inmundos, los otros decían que eran los gentiles, que los judíos eran enemigos de la raza humana. En Cristo hay una iglesia que se compone de judíos y de gentiles. Y esta iglesia tiene entrada al trono por la obra de Cristo, no por la raza de cada uno de ellos.
Cuando yo era chico, yo quería tener cierta identidad, no me gusta mi apellido, no me gustaba. Yo me apellido Valdivia y no me gustaba. ¿Por qué me apellidé Valdivia? Me hubiera apellidado de otra manera, ¿no? Un apellido. Pero dije, bueno, empecé a buscar, ¿no?, de dónde venía el apellido Valdivia, y después me di cuenta que pues tampoco era muy importante, ¿no? Pero que hay una ciudad en Chile que se llama Valdivia y varias cosas. Yo quería tener cierta identidad, no, pues mi apellido viene de tal lado. No, en Cristo, ¿sabes quién nos da identidad? Cristo. 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 Qué bendición, ¿no? Yo quería, igual yo le decía a mi mamá, ¿por qué no se apellidó Iwilcamina o algo así, ¿no? Yo quería llamarme algo así como Moctezuma Iwilcamina o algo bien mexicano. Batallaba, ¿no? Quería tener identidad. La identidad me la ha dado Cristo. Hoy soy cristiano, por la gracia del Señor. Antes vivía lejos, no era ni pueblo, hoy soy pueblo. Y pertenezco a una iglesia. Soy parte de un cuerpo, de la iglesia universal, sí, pero también Dios en su misericordia me estableció en una iglesia local, donde soy parte de este cuerpo. Si Dios te ha establecido aquí, tú eres parte de este cuerpo. ¿Cuál es tu identidad? Cristo es quien te da identidad. Cristo es quien te da identidad. Hermanos, concluimos. Al igual que los efesios, nosotros estábamos sin Cristo y sin Dios y ni esperanza en el mundo. Así estábamos. Esa era tu realidad. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recuerda la amargura de tu corazón que Dios quitó. Recuerda tu condición antes de que vinieras al conocimiento de la verdad. Ahora, si todavía vives allí, ¿qué esperas, no? Si el Señor está hablando a tu corazón. Yo entiendo y yo creo que la salvación es de Dios, que Dios es soberano, que Dios es el que ha elegido. Pero si te permite escuchar la palabra es por algo, es porque Él quiere tratar en tu vida. Pero por su gracia, nosotros los gentiles gozamos las mismas bendiciones que los judíos que están en Cristo. Los judíos que están en Cristo gozan las mismas bendiciones que tú y yo gozamos. ¿No es maravilloso? Algunos les llaman judíos mesiánicos, no sé si han escuchado ese. Pues no, lo usaron para distinguirse, ¿no?, entre el cristiano del occidente y ellos como judíos. Pero el judío que ha creído en Cristo es cristiano y es mi hermano y tiene las mismas bendiciones, las cuales yo también gozo. Y no soy judío. Y no necesito hacerme judío. Yo me llamo Nahum porque Dios en su misericordia permitió que mis padres me pusieran así. Cuando nació Judá, estábamos en el hospital y fuimos a su consulta que le daban ahí el pediatra, y estaba escuchando una música, el himno de Israel, y yo la había escuchado alguna vez. Entonces, cuando estábamos esperando que entrara el pediatra, era un viejito, chaparrito, estoy escuchando la música y digo, ese es el himno de Israel. Y cuando entra le digo, oiga, ese es el himno de Israel. Y me dice, sí, claro, es el himno de Israel. Y luego ve la hoja y ve que el niño se llama Judá. Y la niña, ¿cómo se llama? No, pues Adasa. Y ella es mi esposa Saraí y yo soy Nahum. Pues pensó que éramos judíos, ¿no? No somos judíos, ya nos quería circuncidar al niño, ¿no? Dice, pues aquí podemos circuncidarlo. No somos judíos. Nos gustaron esos nombres, creemos que es una bendición poder llamar a nuestros hijos con algún nombre bíblico, pero no los hace nada especiales. Me llamo Nahum porque Dios tuvo misericordia. No me estoy cambiando el nombre porque ahora ya soy israelita. No, soy el Israel de Dios. Tú y yo ahora somos parte del Israel de Dios, que es la iglesia. El pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿No te gozas en eso? ¿No te gozas en esas bendiciones? Que antes no eras pueblo, pero hoy eres el pueblo de Dios. Tanto el gentil como el judío necesitan a Cristo. Ambos necesitan a Cristo. Un judío necesita conocer a Cristo. Escuché a un misionero en Israel que dice que el lugar más difícil para evangelizar es Israel, porque los judíos no quieren saber nada de Cristo y ellos necesitan de Cristo. Necesitan conocer de este Salvador, del Mesías, porque por gracia somos salvos. Somos parte de un mismo pueblo, la iglesia, el Israel de Dios. Gocémonos en ver la bondad de nuestro Dios. Gocémonos en ver hasta dónde el Señor nos ha traído hoy, ¿no? Fíjate dónde estás parado, en Tierra Santa.
Fíjate que hoy eres parte de un pueblo y recuerda de dónde el Señor te sacó. Y recuérdalo no para gozarte en ese pecado, no para deleitarte en el pecado, no, sino ve la miseria de tu pecado y ve cómo Dios te ha bendecido el día de hoy. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Dios. El autor de Hebreos, tenía aquí una cita, perdón, no la anoté, pero hay una cita del libro de Hebreos, en el capítulo 10. Aquí está, Hebreos capítulo 10. Y mientras meditaba en la palabra y estudiaba y encontraba esta cita, me estremecía al ver esta realidad. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿No te gozas en esto? Teniendo, ahora siendo parte de este pueblo, cuando no podíamos entrar, desconocíamos todo esto. Dios en su misericordia nos abrió el camino. Tenemos entrada. Yo pensaba, si tengo entrada al trono y se me invita a acercarme, ¿qué me cuesta tanto tiempo, tanto ir a orar? ¿Por qué paso el tiempo en cualquier otra cosa, pero no en oración, cuando puedo ir ante el trono de la gracia? Cuando antes yo no podía hacerlo porque estaba ajeno a todo esto. Hoy puedes. Y se te invita a ir, se te invita a entrar. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué preferimos cualquier otra cosa en lugar de pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios? Cuando hoy podemos. ¿No es maravilloso, hermanos? Hoy puedes acercarte. A veces decimos, ora, y le decimos a cualquier gente, no, pues pídele a Dios. Pero hermanos, cuando vamos a las Escrituras, en realidad la Biblia dice que los únicos que pueden entrar al trono de la gracia son los que tienen como sumo sacerdote a Cristo. Solo entramos a ese trono por medio de Cristo. El mundo está sin esperanza. Comparte del Evangelio, habla de esta verdad. Y si tú estás en Cristo, tienes una esperanza eterna. Acércate a Dios. Acércate a Dios. ¿Dónde estamos parados hoy? Somos un cuerpo por la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Gracias por tu fidelidad. Padre, perdona si en algo que he hablado no he sido claro. Perdóname, Señor, y perdóname también cuando, entendiendo que hoy soy tu hijo, entendiendo que hoy soy parte de tu pueblo, entendiendo que hoy por tu gracia tengo entrada al trono de la gracia y puedo venir, orar, descargar mi corazón, pasar tiempo en tu presencia, y muchas veces prefiero hacer cualquier otra cosa. Perdóname, oh Dios, perdóname y ayúdame para que pueda valorar lo que hoy me has dado, que pueda valorar el hecho de que hoy soy tu hijo, que pueda entender que antes estaba sin esperanza, sin Dios en el mundo, y valore las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Ayúdame, Señor, a darme cuenta también de que el mundo sigue estando sin esperanza y que necesitan escuchar este mensaje. Que nosotros venimos a esta esperanza de vida cuando tu mensaje llegó a nosotros, cuando tú abriste nuestro corazón, cuando alguien nos compartió del Evangelio. Permite, oh Dios, que compartamos del Evangelio con los demás, sabiendo que tú eres soberano y tú harás tu obra y que tu palabra nunca regresará vacía. Danos un corazón que te ame, que te honre, que valore las bendiciones que hoy tenemos por estar en Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos gentiles y vivimos hasta este lado del mundo, tu palabra llegó a nosotros y hoy te podemos conocer y hoy gozamos de las mismas bendiciones que cualquier creyente en todo el mundo puede gozar por estar en ti. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la exposición de su bendita palabra. Gracias porque solamente a través de nuestro Señor Jesucristo hemos
ahora pues gozado de la comunión, el perdón de nuestros pecados. Vamos ahora a leer en Malaquías capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Laurencio para la oración por los diezmos y las ofrendas. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tu presencia siempre ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros hasta el último suspiro de nuestros días en esta tierra. Pero te damos gracias, Padre, porque sé que también has dado lo necesario para nuestro sostenimiento en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo has puesto para nosotros. Te pedimos, oh Padre, que tengamos un corazón agradecido delante de ti y podamos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti para honra y gloria tuya, porque sabemos que no necesitas de nuestro dinero, no necesitas de esto, pero tú ves el corazón agradecido, eso es lo que te interesa, Señor. Yo sé que hay hermanos que nos están viendo allá en sus hogares, te pedimos, Señor, que les bendiga, les supla sus necesidades también, pero también que sean agradecidos delante de ti, con gozo, trayendo ofrendas. Padre, te pedimos que bendigas las ofrendas que se van a recoger para honra y gloria tuya y para el uso del ministerio y el trabajo que tú nos has puesto en ese lugar. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Por las montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. En la verdad yo soy feliz, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando tú viniste a mí, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Damos gracias a Dios por este tiempo y dejamos el micrófono a nuestro hermano Ezequiel para la oración final de los avisos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos infinitamente por tu gran bondad en nuestra vida. Gracias especialmente en este día porque nos has permitido la bendición de poder elevar nuestros cantos, nuestras gratitudes, nuestras oraciones delante de ti y también escuchar tu palabra y recordar esa gracia tan hermosa que ha sido derramada a nosotros como pueblo gentil, que en Cristo ahora podemos tener esa esperanza de vida eterna. Gracias, Padre, porque podemos llegar hasta tu presencia con toda seguridad de ser escuchados. Gracias porque tu bondad se extiende en la vida de cada uno de tus hijos día tras día. Bendícenos, Señor, y úsanos como pueblo tuyo para compartir a los que no tienen esperanza. En tus manos está tu iglesia, Manuel, para que tú le uses de una manera muy especial. Gracias por este tiempo, Padre, que nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que seguimos aún aquí reuniéndonos en nuestros hogares y pronto ya estaremos pues teniendo la apertura de los cultos aquí en la iglesia a un 50%. Esperemos en el Señor cuando llegue el semáforo amarillo y ya estaremos avisándoles. Dios les bendiga a todos.